Bueno, buenas tardes. Entonces vamos a continuar con esta última reflexión de la tarde de la autoestima y el pensamiento positivo. Y como siempre, antes de comenzar, le pido al Señor su palabra, y el Señor nos lleva a leer de San Lucas 23, 26, la crucifixión. Y cuando lo llevaban, tomaron a un Simón de Cirené que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía una gran muchedumbre de pueblo y de mujeres que se lamentaban y lo lloraban. Vuelto hacia ellas, dijo Jesús: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque van a venir días en los que se dirá: felices las estériles y las entrañas que no engendraron, y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a las montañas: caed sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos, porque si en el leño verde se hace esto, ¿qué sucederá en el seco? Llevaban también a otros 2 malhechores para ser ejecutados con él. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Palabra de Dios. Pues en oración yo encontré este tema, y la razón por la cual yo pienso que se ha presentado con mucha fuerza es porque a través de mis viajes como misionero por todos esos países que yo viajo, me encuentro con muchas situaciones en las cuales hay una relación directa entre el desafío de lo que es ciencia humana y lo que es el Espíritu Santo, la ciencia divina. Y esto me pasa en universidades católicas, en colegios católicos, en diferentes países, diferentes culturas, y las posiciones son diferentes en cada cultura, porque desafortunadamente la Iglesia, a pesar de tener un solo lenguaje y una sola doctrina y un solo espíritu, por el mundo en que vivimos hoy tan materialista y un mundo globalizado, sincretizado, se encuentran fenómenos dentro de la misma Iglesia católica que no son católicos, fenómenos que ya no pertenecen a la Iglesia. Y desafortunadamente, por muy sofisticada que sea la cultura, por muy importante que sea la gente y por muy distinguida la invitación, no queda más remedio que decir la verdad. Y no les gusta a muchos, pero yo no podré más que hacer lo que el Señor coloca en mi corazón, porque como yo les he dicho varias veces, si a uno lo llaman a hacer un trabajo como el que yo hago, lo último que yo podría hacer es estar aquí parado buscando cómo complacerlos a ustedes. ¿Qué tal? Pues preferiría que el Señor de una vez me incinerara, me quemara, porque yo vine aquí no a hacer el trabajo de ustedes, sino el trabajo del Señor, para que ustedes hagan el trabajo de Él, como Él me ha mandado también a hacer el mío, que es el trabajo de Él, ¿no es verdad? Y esa es la invitación que nos hacemos todos nosotros, porque si vamos a invitarnos aquí a hacer el trabajo humano, que no tiene nada de relación con lo divino, pues más vale que regresemos al mundo y vivamos una vida de paganos. Pero si vamos a estar acá compartiendo las cosas de Dios, pues vamos a hablar exactamente de la verdad. Y la verdad no se negocia. Entonces, ¿por qué el pensamiento positivo y la autoestima? Porque a pesar de que clínicamente hay razones por las cuales un médico, un psiquiatra, un psicólogo pueda presentar esta posición en la forma descriptiva que la presenta como autoestima y pensamiento positivo a un paciente que pueda asimilar la información únicamente intelectualmente, porque es una persona estructurada en esa forma sin fe, y de repente en un momento dado el diagnóstico tendría que ser ejercido en esa forma, porque el médico sabe que ese paciente no le va a entender de otra forma, ¿cierto? Hay momentos de que la ciencia se aplica de acuerdo a esos estratos, a esas situaciones del paciente, en los cuales podría uno hablar de autoestima o pensamiento positivo para alguien que no tiene otro lenguaje posible para entenderlo. Como por ejemplo, si algunos de ustedes han leído este último libro que yo escribí sobre esa experiencia en la cárcel, se dan cuenta que yo estoy hablando de unos hermanos vietnamitas que nunca nadie les habló de Dios. Y yo no podía hablarles del espíritu sin empezar por hablarles de cosas materiales.
Por ejemplo, la única forma de hablarles del espíritu era hablarles del viento y del aire. Y decirles, el viento usted no lo puede tomar y metérselo en el bolsillo. El aire usted no lo puede ver, pero el aire lo alimenta. Si no tiene aire no puede vivir. Y esa fue la forma en que el Espíritu Santo a través de mí empezó a traerles la presencia espiritual a ellos. Pero yo no podría de entrada hablarles del espíritu, porque no hubieran entendido qué es espíritu. Entonces, entendamos, en ningún momento cuando hagamos una reflexión sobre la autoestima y el pensamiento positivo, vamos a condenar la ciencia médica cuando en un momento dado el médico, dentro de sus facultades que Dios le dio para atender una necesidad clínica, utilice una terminología que es la terminología que va a entender ese paciente. Estoy hablando de un médico consciente, ¿cierto? Un médico que tiene valores y principios, porque no estoy hablando de un médico ateo, de un médico que piensa que la ciencia humana es un tesoro humano, de origen humano, para el beneficio de humanos, que no está relacionado con Dios. Yo no hablo de un médico así. Pero entonces, ¿por qué razón presentamos este caso de la autoestima del pensamiento positivo? Porque si yo soy católico y yo conozco el Evangelio y yo conozco a Cristo, Cristo se me ha manifestado en mi vida porque no solamente me escogió el Padre para que Cristo me recogiera y fuera uno de aquellos que el Padre le dio al Señor para que me salvara y me llevara al cielo y me diera la puerta del cielo, bautizándome con ese espíritu de agua, con el espíritu de fuego, con todo esto que trae el bautismo en Jesús, ¿cierto? El agua, el fuego, el Espíritu del Señor, todos los elementos que traen la redención en Cristo nuestro Señor. Este regalo que Dios nos dio es la superación total del hombre viejo, de lo elemental del hombre inferior, que es el hombre, el intelecto del hombre, los instintos, los sentidos, la razón y la parte humana del hombre. Dios nos dio en Cristo nuestro Señor la unción espiritual para elevarnos al Espíritu. Y damos cuenta de esto. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era invitado, como hablábamos ayer, a una tierra prometida en la tierra. En el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es invitado al cielo, a la Santa Jerusalén del cielo. En la nueva tierra y el nuevo cielo que baja, que es la Santa Jerusalén. Y esa es la invitación que Dios nos hace a nosotros. Por lo tanto, si nosotros somos del Espíritu y no de la carne, entonces nosotros no estamos buscando ser autoestimulados. Porque por sí mismos nosotros nunca lograremos nada, no realizaremos nada por sí mismos, porque Dios mismo nos ha mostrado que no se mueve ni una hoja sin su divina voluntad, absolutamente nada. Entonces, ¿cómo puede uno pretender que se va a autoestimular? Pues autoestimular, como yo les decía en una charla ayer, hablando del homosexualismo, el autoestima es como una masturbación, porque yo me estoy autoestimulando. Miren ustedes que la misma palabra está incorrecta espiritualmente. Espiritualmente la autoestima está incorrecto. Es un error teológico de principio. ¿Por qué? Porque nosotros, si somos de Cristo y buscamos el Espíritu del Señor, no tenemos autoestima, sino Cristo estima. Porque Cristo sería nuestra estima. Porque entonces, si el estima soy yo, entonces ¿dónde queda Cristo? Entonces Cristo no existe. Entonces ¿Cristo vino para qué? ¿Para nada? Porque si Cristo no es el estima mío, y yo soy mi propia estima, y el autoestima es el que me hace, el que me fortalece, el que me dirige, el que me orienta, el que me da la energía, la fuerza, todo esto, entonces Cristo no existe. Cristo no sirve. Lo que Él vino a hacer no tiene sentido. Entonces de por sí nos damos cuenta que es o autoestima o Cristo estima, uno de los dos. Y teniendo en cuenta lo que les advertí al principio, que esta terminología puede ser confusa si nosotros lo tomamos literalmente y nos damos cuenta que de pronto en la ciencia médica un médico consciente puede utilizar eso porque es necesario para comunicarse con su paciente, porque de lo contrario no podría ayudarlo, que el paciente no le entendería. Pero si estamos hablando en la fe y estamos hablando en el Espíritu, tenemos que entender que una persona consciente, que tenga la orientación cristiana, las enseñanzas que Dios nos ha dado, nunca en la vida podría hablar de autoestima.
tampoco podría hablar de realización personal, tampoco podría hablar de pensamiento positivo, tampoco podría hablar de un curso de milagros. Ustedes han visto toda esta metodología que hay con Connie Méndez, con todos estos Deepak Chopras, con todos estos pensamiento positivo de todos los colores y sabores, meditaciones trascendentales y relajación mental para adquirir más fuerza interior, para proyectarse mejor su imagen. Y todo esto se lo venden se lo entregan a los vendedores y corporaciones, a los ejecutivos. Y esta es la filosofía del mundo, porque el mundo quiere mostrarnos a nosotros que nosotros solos, por sí mismos, podemos alcanzar cualquier cosa que nos proponemos. Y lo peor de todo es que es verdad. Pero miren por qué. Porque el Señor dice, o pierdes tu vida para ganar la vida eterna, o te ganas tu propia vida para perder la vida eterna. Una de las dos, ¿cierto? Entonces, si uno se entrega al mundo con la autoestima, el pensamiento positivo, la realización personal, y busca todas estas formas de relajarse, de entretenerse, de sanarse. Ustedes se han dado cuenta lo difícil que es explicarle a un católico que está contaminado con la nueva era, de que no debe practicar cosas paganas, como el yoga, el reiki, el feng shui, tantas cosas que hay hoy que son prácticamente parte de nuestra cultura y están dentro de nuestra sociedad cristiana, católica, que es lo peor. ¿Y por qué no entienden eso? Porque es algo que los hace sentir bien, los relaja, hasta me sanó, me hace sentir bien, mi mamá se curó de esto, mi hermano de aquello, se me arregló la pierna, se me enderezó la columna. ¿Cómo puede ser malo esto? Y ahí viene el conflicto entre el bien y el mal cuando está relacionado entre lo humano y lo divino. En lo divino, Dios nos dice, Dios está en control de todo. ¿Este carro necesita ser trasladado o qué? ¿Está mal parqueado? Este Peugeot BRO 609 está mal parqueado y de repente en peligro que se lo lleven para otro lado. Entonces, miren que sucede esto. Nosotros tenemos que tener una confianza increíble en Dios para poder superar todas las tentaciones de este mundo temporal. Cuando yo les hablé a ustedes de la experiencia que tuve en Tailandia con los budistas y en Malasia y también en Indonesia es lo mismo. Budistas convertidos al cristianismo, al catolicismo. ¿De dónde vienen los budistas, taoístas y sintoístas? Vienen de una filosofía. Tienen una forma de vida que ni siquiera es religión, es una filosofía, una forma de vida, no una religión, no Dios, sino una forma de pensar de vida. El autoestima y el pensamiento positivo viene de una filosofía, ¿cierto? Porque es una forma de vida. Le da al hombre una fórmula humana que a través de sus propios medios humanos, instintos, sentidos, razón, inteligencia, la cultura intelectual, el conocimiento humano, puede realizarse usted como persona. Esa es una proposición, ¿cierto? Y claro, usted ve budistas en Asia realizados como personas, grandes comerciantes, grandes, lo que sea en todas sus profesiones, y es gente que se realiza como persona, pero espiritualmente no se realizan, porque no hay forma de realizarse, no hay forma de servir a dos amos. Eso es lo que dice el Evangelio. Por esa razón, la filosofía del mundo es edificarnos a nosotros como personas para ser independientes de Dios. Esa es la filosofía del mundo. Y cualquier masón le va a predicar a usted eso, porque ellos, cuando se consagran en los grados más altos, el compromiso que tienen es derrotar todo principio que lleva al hombre a obedecerle a Dios. Entonces, el peor enemigo del masón es la Iglesia Católica por la Eucaristía, y por eso la persiguen. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, un satánico se roba la Eucaristía? Porque el satánico sí sabe que Cristo verdaderamente está vivo en la Eucaristía, por eso la roba. Nosotros debíamos recibir una clase de los satánicos para ver cómo hicieron ellos para creer verdaderamente que Jesús está vivo en la Eucaristía, ¿cierto? Porque hay católicos que necesitan saber eso. Mire que hasta los demonios saben eso, porque ¿quién les manda al satánico a robarse una Eucaristía? Pues el diablo, porque el diablo sí sabe que Jesús está vivo ahí. Entonces, dése en cuenta usted lo curioso que es eso. ¿Cuántos católicos les falta esa información? Y qué pesar que a los satánicos se las dio el diablo y que le está haciendo hacer cosas malas con eso.
Qué bueno que nosotros nos diéramos cuenta que el Espíritu Santo nos lo contó a nosotros y que nosotros debíamos creerle al Espíritu Santo. Porque si supiéramos que Jesús está vivo en Eucaristía, cuando estuviéramos en Eucaristía, es posible que ni siquiera pudiéramos pensar, y especialmente perderíamos hasta el aliento de saber dónde estamos parados y al frente de qué estamos parados, porque es el regalo más impresionante. Ustedes saben, yo siempre he comparado la Eucaristía con el arca de la alianza. El arca de la alianza viene desde el momento en que Dios le habló a Moisés en el zarza ardiente. Y acuérdense que el pueblo de Dios no se podía ni acercar y solo la tribu de Leví podía estar con el arca. ¿Y esa arca ustedes creen que se desapareció, se perdió y ya no hay nada del arca? Pues imagínense que ese Dios que hablaba desde la zarza, donde se morían esos animales, se convirtió en Eucaristía, en la Eucaristía. El pueblo de Dios, que era débil, porque acuérdense de lo débil que era y todo lo que les pasó en el desierto, y sin embargo tenían un conocimiento de que el temor a Dios que tenían era que ni siquiera querían que Dios les hablara ni acercarse ni siquiera donde el Señor estaba ardiendo allá en la zarza. Ahora nosotros, hay gente que se acerca a la Eucaristía como si se acercara a recibir cualquier cosa, porque no están ni preparados ni lo piensan. Hay gente que trata la Eucaristía como nada. Entonces, ¿qué sucede? El mundo hoy, más que nunca, nos está educando a nosotros a edificarnos como personas. Y fíjense lo interesante que esto suena. Es increíble lo lógico que es. Pero ¿ustedes creen que la lógica lo puede llevar uno a una relación pura con Dios? Si la lógica fuera un camino para encontrar a Dios, entonces no habrían ateos. Porque precisamente el ateo es ateo porque la lógica le robó a Dios. Entonces, es lógico que el pensamiento positivo y la autoestima es algo que tiene sentido humano, ¿no es verdad? Qué interesante, qué importante que es tener siempre un pensamiento positivo. Y qué bueno que es tener una autoestima fuerte para yo estar seguro de mí mismo. Y nunca perder oportunidades por la timidez, por la inseguridad, por el miedo, por los complejos, por la falta de cultura, la falta de educación, por la raza, la posición social o económica o política en que nací. Fíjense ustedes que esto tiene sentido humano. El autoestima puede ser el más grande engaño para una persona que no sea fuerte en la fe, porque pelearía hasta el final para decirme que estoy equivocado, hasta el final. Porque diría, ¿cómo es posible que yo no vaya a entender el servicio que me puede dar la autoestima cuando eso es lo que me va a llevar a superar todo lo que me detiene a mí para triunfar en mi vida y para ser una persona positiva, efectiva, productiva en mi vida, en mi medio, en mi comunidad, en mi familia y conmigo mismo? Es muy difícil ese argumento, muy difícil, porque este es el argumento científico. Pero ¿saben? Para Dios el argumento científico, el conocimiento humano es basura, absoluta basura. Porque si fuera de valor para Dios, los apóstoles hubieran sido todos escribas y fariseos. Porque entonces Dios se hubiera glorificado en la ciencia que conocían los escribas y fariseos. Pero se dan cuenta que Jesús escogió 12 ignorantes para que no estuvieran contaminados con absolutamente ningún conocimiento. ¿Por qué me escogió el Señor a mí, un pecador como yo, que me saca de la basura, actor, músico, que no tiene nada que ver con teología ni ciencias religiosas? Y me escoge y me trae aquí a hablar de Dios sin tener nunca, jamás, ni una sola clase de teología en mi vida. Y este es el momento de 7 años de misionero que yo no he recibido ni una sola señal del Señor para que yo estudie teología o ciencias religiosas. No, porque me quiere así ignorante que soy de la fe y de las ciencias religiosas y de la teología, para que Él se pueda expresar a través de mis limitaciones sin que yo me interponga en el camino. Porque si yo tuviera mi intelecto lleno de teología y de ciencias religiosas, el trabajo que el Espíritu Santo quiere a través de mí, yo sería un obstáculo para eso. Porque entonces mi intelecto se pondría en la mitad con el conocimiento acumulado que tengo para parar la fuerza del Espíritu. Y con eso no quiero decir que un teólogo o una persona que estudió ciencias religiosas es un obstáculo para el Espíritu Santo. No, pero cada uno tiene una misión diferente. En el caso mío, la misión mía es ciencia infusa en el corazón que Dios me da para presentarle a los hombres, y yo no tengo nada que ver con eso. Simplemente soy un instrumento para que el Señor lo haga. Pero miren, aquí hay un sentido específico en lo que estoy hablando yo.
ciencia infusa es nuestra fe. Nuestra fe es una ciencia infusa. A nosotros nos dan unos parámetros doctrinales, una religión que nos educa a vivir dentro de un grupo de valores, de moral, una ley de mandamientos, una estructura religiosa sobre la cual debemos vivir, en la cual debemos vivir, por la cual debemos vivir. Pero eso no quiere decir que ya, antes de recibir toda esa estructura, antes de recibir toda esa ciencia, ya teníamos el Espíritu de Dios infuso en nosotros por el bautismo. ¿Se dan cuenta? Nosotros recibimos toda la sabiduría en el bautismo. Y es más, después recibimos en la primera comunión la fuerza espiritual para poder ejecutar las gracias del Espíritu Santo dadas en el bautismo. Entonces tenemos aún más que el bautismo. Tenemos el alimento para ejecutar las gracias de los dones recibidos en el bautismo. Entonces, la ciencia religiosa, la teología que se estudia y se administra después al individuo, es los parámetros en los cuales debemos vivir para que entendamos que vivimos en sociedades que están completamente contrarias a nuestra fe. Y Dios, en su infinita misericordia, nos da a nosotros unos parámetros exactos para que vivamos con un uniforme definido en medio de una batalla donde hay soldados de muchos ejércitos diferentes al ejército de Dios. Y es una batalla, porque la vida espiritual nuestra es una permanente guerra espiritual, batalla espiritual. No la podemos ver porque estamos separados de la gracia sobrenatural por el pecado original. Y por eso no podemos ver lo espiritual. Y por eso repito, como muchas veces he dicho, que por esa razón Dios nos dio un guardián invisible, para que nos defienda de lo que no podemos ver. Y por eso tenemos un ángel guardián que no vemos, porque Él nos defiende de lo que no vemos. Entonces, tenemos ojos para el Espíritu. Esos ojos se llaman la gracia de Dios, la fe representada en todos los elementos que nos dio como el ángel guardián. Si usted tiene fe, cree que tiene un ángel, ¿cierto? Porque si no tiene fe, ¿cómo va a creer que tiene un ángel guardián? Si tiene fe y cree que tiene un ángel, entonces tiene guardián. Porque lo contrario, tener guardián sin creer que tiene guardián es estar desprotegido, porque el guardián le quita a usted todo el poder. Porque el guardián solo actúa en la fe suya. ¿Cuánto le puede ayudar su ángel guardián a usted? Depende de cuánto cree usted que tiene ángel, ¿cierto? Entonces, es como una persona que tiene un guardaespaldas pero no confía en él. Pues obviamente que ese guardaespaldas no va a ser efectivo en el momento de la dificultad, porque usted no lo deja actuar, lo va a parar, porque no confía en lo que el guardaespaldas va a hacer. Lo mismo pasa con el ángel guardián. Si usted no confía y no cree, o no sabe, o no entiende, o no acepta que tiene un ángel guardián, siempre lo estará parando. Nunca lo dejará actuar. Entonces todo empieza en la fe. El autoestima y el pensamiento positivo son una posición elemental del hombre que vive filosóficamente la vida y no espiritualmente. Ustedes se dan cuenta que para formar un sacerdote la iglesia primero les enseña filosofía y después les enseña teología, ¿cierto? Y después los unge el obispo con el Espíritu Santo. Primero, ese sacerdote ya estaba bautizado. Segundo, su vida es eucarística porque recibió la Eucaristía y se ha alimentado de ella. Tercero, el Señor lo llamó a ser servidor del altar para que se consume ese misterio de la transustanciación a través de él y para que ate y desate en el cielo y en la tierra todo lo que ata y desata al hombre en el cielo y la tierra. Entonces, para que ese sacerdote se consume como sacerdote y quede ungido totalmente, primero debe enfocar la filosofía del hombre, que es todo lo que el hombre crea por sí mismo, por ciencia humana, por concepción de su naturaleza inferior, y con eso navega por estas aguas del exilio. Y después les dan la teología, para que tengan realmente una luz sobre la filosofía. Porque una filosofía sin teología es una filosofía atea, es un conocimiento apartado de Dios. Nadie puede subsistir de filosofía. Por esa razón, tampoco nadie puede subsistir de la teología solamente, porque entonces los escribas no hubieran sido los personajes que Cristo describió, porque ellos eran teólogos y conocían la teología, pero eso los hizo santos o eso los hizo obedientes, no hubiesen crucificado a Jesús. Así de que hay gente que dice, me lo dijo un sacerdote. Pues le digo una cosa, eso no es suficiente. ¿Por qué? Piense cuál sacerdote se lo dijo. ¿Quién es ese sacerdote? Porque hay sacerdotes que andan con el diablo.
Ustedes lo saben. Me lo dijo una monja. ¿Por qué practica yoga usted? Me lo enseñó una monjita. Entonces, ¿qué? ¿Eso es garantía de que usted puede practicar yoga porque una monjita se lo enseñó? Entonces, si una monjita le enseña otra cosa, le enseña a robar, entonces usted también roba porque la monjita robó. No, nosotros nunca podemos tirarnos por un abismo porque otra persona se tiró. Tenemos que entender de que la relación con Dios no está basada en los hombres, sino en el conocimiento que tenemos de Dios. Hay gente que dice, pero es que el Padre predica así, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si es que la misma iglesia nos enseña eso. Oh, no. La responsabilidad de su alma no está en las manos del sacerdote. La responsabilidad de su alma no está ni siquiera en las manos del Papa. La responsabilidad de su alma está en sus propias manos, porque Dios le dio a usted las herramientas para salvarse a usted solo. Dios lo bautizó, le da la Eucaristía, le dio la doctrina, le da el conocimiento para que usted por sí mismo conozca lo que tiene que hacer. Entonces la salvación suya no está amparada en el cura. Miren ustedes, la gran mayoría de la gente que se vuelve protestante porque estos pastorcitos mentirosos vienen a hablarle mal de los curas y del Papa y de la iglesia. Por eso se van de protestantes. ¿Por qué? Porque toda la vida ampararon su vida en el humano, en la persona humana. Y el humano, el otro, siempre responsable de mí, el otro, pero no yo. Eso no es. Cuando usted va ante el tribunal del Señor, el Señor no va a decir, pobrecito, el padre Herrera es el culpable de todos tus males. Eso no le va a decir Jesús. Usted va hasta el tribunal del Señor y allí va a ser responsable de sus actos, usted mismo, porque Dios le dio la sabiduría y la fortaleza para hacer las cosas usted solo, usted mismo. Entonces, desen cuenta que entre más profundicemos en esto, más farsa es el autoestima y el pensamiento positivo. El pensamiento positivo es una autosugestión. Ustedes se dan cuenta cuando una persona está en peligro de que su matrimonio se dañe. Entonces, si va donde un psicólogo ateo o un psiquiatra o una de esas personas que aconsejan a la gente con ciencia, le va a decir, piensa positivamente. ¿Qué es lo mejor para ti? Dice, pues ser feliz. Dice, ¿y quién te hace infeliz? Mi esposo. Pues déjalo, porque se trata de ser feliz. Hay que ser positivo en la vida. Todo lo que es negativo debemos abandonarlo y dejarlo porque nos hace daño. Mira que hasta tu salud se te ha dañado. Mira cómo andas de triste, de confundida. Mira que se te ha dañado el genio. Ya no tienes paz. Recupera tu paz. Piensa positivamente. Deja todo lo negativo. Esa es la voz de Satanás. Exactamente. Satanás. Porque es el que le va a llevar a usted a decirle que la meta de este mundo es buscar la felicidad personal, la realización personal. Entonces se sientan los dos a discutir. ¿Sabes qué? Nosotros no nos entendemos. Yo creo que es mejor que nos separemos porque nos estamos haciendo daño el uno al otro. Ese es el diálogo del diablo. ¿Cierto? Porque ahí no hay diálogo espiritual, ahí no hay sacramento, ahí no hay bendición, ahí no hay lealtad a lo que se prometió en el altar, ahí no hay conocimiento de Dios, hay tan solo conocimiento humano. Yo me salvo, yo busco salvar mi vida, y el que busca salvar su vida la pierde. Por esa razón, todo el que se separa con esa posición egoísta será miserable todo el resto de su vida y nunca encontrará paz. ¿Ustedes se han dado cuenta, sacerdotes que después de consagrados se separaron y se casaron? Es la persona más triste, más frustrada, es como un lamento vivo. Eso es, un sacerdote que se retira de su sacerdocio y se casa, o se vuelve político, o se separa, o se va. Usted no puede encontrar una persona más triste, más miserable que esa. Pero ellos pretenden que están felices, y pretenden diciendo que encontraron la verdad, pero ese corazón está atormentado completamente. Eso pasa con una persona que se separa para salvar su vida. Eso le pasa también. Nunca tendrá paz. ¿Por qué? Porque rompió lo más importante de su vida, que fue el sacramento. Obviamente que yo sé, y ustedes saben también, de que hay casos específicos en que hay matrimonios que la misma iglesia anula porque fueron matrimonios que nunca existieron, ¿cierto? Y eso lo sabemos. Yo no me estoy refiriendo a esos, porque hay casos específicos en que una persona realmente nunca se casó.
porque ocurrieron cosas absurdas en el momento del matrimonio y no hubo un conocimiento pleno de lo que se estaba haciendo. Ustedes saben que para poder pecar mortalmente hay 3 condiciones, ¿cierto? Conocer que es una causa grave, tener la intención de cometerlo y cometerlo. Esas cosas son definitivas ingredientes para cometer un pecado mortal. Y también para poder concebir un sacramento tiene que tener uno todos los ingredientes del conocimiento de lo que es ese mandamiento. Porque de lo contrario, ¿cómo puede ser parte uno de un mandamiento que no entiende, que no conoce? Y por esa razón la Iglesia tiene el poder de atar o desatar. Así como ata puede desatar. Entonces, esto es lo que sucede. El egoísmo, el pensamiento positivo, la realización personal son el veneno más grande de nuestra sociedad. Indudablemente son el veneno más grande. Porque todos estos divorcios, todos estos conflictos entre padres y hermanos, entre hermanos y hermanas, entre padres e hijos, entre socios, entre empleados, entre amigos, los conflictos son la realización personal, porque el hombre quiere salvar su vida. Entonces todo lo que le estorba lo elimina y se acaba la caridad, se acaba el amor, se acaba el perdón y la compasión, se acaba Dios en el corazón del hombre, se separa de Dios. Porque el hombre es egoísta y se convierte en sí mismo. Ya soy yo el que me defiendo. Hay casos horribles donde un esposo se le acerca a la esposa que tiene 2 hijos o 3 y le dice, ¿sabes qué? Yo voy a tener que irme a vivir solo. Porque es que no me encuentro. Es que no me he podido realizar. Es que como persona estoy anulado. Es que... Y empieza toda esta filosofía. ¿Se dan cuenta? Es el puro demonio. No es la realización personal del individuo lo que nosotros somos hechos como cristianos. No es el pensamiento positivo. Es el amor. Y el amor no está hecho de pensamiento positivo o autoestima. De eso no está hecho el amor. El amor está hecho de la gracia que solo viene de Dios, que es incondicional. No es un sistema, no es una terapia. No es algo que inventó el hombre, es algo que solo viene de Dios. Por eso, si queremos hablar de la realización personal nuestra, la única realización personal nuestra es encontrar a Cristo en nuestro corazón. Esa es la única. ¿Y cuál es la única forma de tener fortaleza interior para superar nuestros defectos, para superar nuestra timidez, para superar nuestras inseguridades, miedos, penumbra, inquietudes, desesperación, depresión, oscuridad, maldad, todas esas cosas? Descubrir que Cristo es la fuerza. Ese es el estímulo nuestro. Entonces, lo demás queda inválido. Porque tan solo el autoestima, el pensamiento positivo, será únicamente válido para aquel que no conoce a Dios. Y lo único que tiene para navegar estas aguas es la filosofía del mundo. Ese es el único que estaría excusado. Porque lo contrario, si a usted le dieron a Cristo, ¿cómo es posible que usted necesite autoestima? Si a usted le dieron a Cristo, ¿cómo puede necesitar pensamiento positivo? ¿Cómo? ¿Cómo puede? Si el pensamiento positivo lo va a enterrar a usted. Porque con el pensamiento positivo usted se va a autosugestionar a través de su autoestima para considerar positivo una decisión que es pecado. ¿Por qué? Hay psicólogos que predican de que la masturbación es necesaria. Inclusive se lo han predicado a sacerdotes y hay obispos más pervertidos que los sacerdotes que han aceptado esas teorías. Imagínense, ¿por qué? Porque dicen que así se desahoga orgánicamente, naturalmente, el sacerdote de todas las frustraciones que tiene en su celibato y puede así liberar las cargas acumuladas. Hágame el favor. Imagínese usted que cuando usted estimula su cuerpo sexualmente, lo único que quiere es más. No quiere menos, más. Porque un órgano que se excita necesita continuarse excitando, porque ya está despierto. La sexualidad célibe es una sexualidad dormida, es una renunciación a la sexualidad, muy sencillo. Es como los novios. ¿Qué hace el novio? El novio tiene que dormir su sexualidad para prepararla para el día del matrimonio, ¿cierto? Esa sería la realidad de un noviazgo verdadero en Dios, que la sexualidad esté dormida. Y todos los días pedirle al Señor, Señor, no dejes que esta fuerza que me diste tú, sexual en mí, se despierte antes del momento propicio en tu voluntad. Eso es, de la misma forma, la fuerza interior del hombre, que es su propia psicología, su propia humanidad,
su propia estructura interior de individuo que tiene una relación con Dios y con los hombres, debe estar centrada en la fe, estrictamente en la disciplina espiritual, donde no puede haber lugar a dudas de que la única fuerza central de nuestra vida es Cristo. Cristo céntrico debe ser nuestro corazón. Esa cristología debe estar clara en nuestra vida, porque si no la tenemos clara en nuestra vida, vamos a ser confundidos por estas filosofías del mundo, y el mundo nos va a atrapar. Ustedes verán cantidades de gente católica muy buena, entre comillas, que está convencida de que lo que estoy diciendo yo está equivocado, porque no podrían aceptarlo, porque pensarían que eso es negar todo lo que han estudiado. Pero le digo una cosa: si estamos hablando de Dios y estamos hablando de la verdad, le puedo decir esto: el día que usted ampare su existencia en las manos de lo que el hombre ha creado, la amparó en la muerte. Porque el hombre jamás ha creado la vida, porque la vida viene de Dios. La existencia nuestra tan solo se puede amparar en aquel que la creó, nada más. El día que usted la ampare en la ciencia humana, se murió con ella, porque la ciencia humana nunca ha producido vida ni producirá, porque la vida tan solo la produce Dios. Por lo tanto, no hay una sola ciencia humana que nos pueda producir a nosotros la verdadera vida interior, el verdadero estímulo y el verdadero pensamiento que nos lleve a Dios. No hay ciencia humana que lo produzca, y por esa razón queda anulado completamente la ciencia, la autoestima y el pensamiento positivo cuando está relacionado de que esa sea la fuerza que nos guía. Si un hombre está guiado por eso, está perdido, porque lo único que va a encontrar son dinero, afecto humano, triunfo en las cosas del mundo, realización en el mundo material. Eso sí lo encuentra. El autoestima y la búsqueda de la realización personal le pueden llegar a enriquecer. Claro, puede llegar a ser multimillonario, puede llegar a ser una persona importantísima, puede llegar a ser el político más importante, el ejecutivo más importante, la mujer más distinguida, más importante, más rica, más sabia de todas, o el hombre. ¿Pero eso qué? ¿Usted cree que eso le va a dar la salvación? Cuando usted vendió todo lo que era su alma, su espíritu, su ser, y lo cambió por la realización personal. Porque para poder lograr esas metas, usted se tiene que parar en una cantidad de valores, pararse encima de ellos y aplastarlos. Y usted tiene que olvidarse de la moral. Y usted tiene que olvidarse de una cantidad de cosas, porque usted tomará decisiones basadas únicamente en lo que lo realice personalmente. ¿Y cuál es la decisión de la realización personal? Mi paz, mi tranquilidad, la abundancia, la salud física, mental. Esa es la meta que yo tengo. Y para poder lograr esas cosas, tengo que eliminar todo lo que atenta contra eso. Entonces, si tengo una esposa o un esposo que me quita la paz, ¿qué hago con eso? Lo elimino. Lo elimino porque me quita la paz. Eso no es positivo en mi vida y es un obstáculo para mi realización personal. Si tengo un empleado que me quita la paz, así haya hecho lo que haya hecho, me ha dado servicio que me ha dado, haya sido fiel toda su vida, lo voy a eliminar porque me está quitando la paz. No me sirve. Es un obstáculo para mi realización personal. Dejo la relación con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mis vecinos, con el párroco, con la gente porque me quitan la paz. Porque no me dan paz, porque no me dejan actuar, porque usted ha visto que hay gente que habla, estoy anulado, no puedo ni hablar, no me puedo ni expresar. Cuando digo, ya dicen mu, y así, y no puedo ni hacer nada. Y así estoy, maniatado, no puedo, estoy subyugado, estoy aplastado, estoy anulado. Eso es mentiras. Porque eso es el amor propio nada más. Cuando una persona se siente aplastada, humillada, perseguida, destrozada, anulada, es porque está llena de sí misma. Por eso, dése en cuenta usted, toda persona que anda por allá, usted han visto esas personas que son tan sensibles que todo los ofende, cualquier cosa, les dice algo, están ofendidos, están confundidos, están así, y sacan los argumentos más increíbles para defender esas ofensas, y pelean como un perro con el hueso, va a quitar el hueso al perro de la boca, lo muerde, y así está la persona que está peleando y peleando para defender la ofensa que recibió. Eso es mentiras, eso es amor
propio, está demasiado crecidito como persona. Y por eso se ofende tan fácil, porque es una persona gigantesca, no cabe por ninguna parte. Nadie la puede complacer. Todo el mundo la va a ofender, se va a pegar contra toda pared, porque no hay puerta lo suficientemente grande para que usted entre por ahí, porque es demasiado grande. Nada le queda bien, todo le queda chiquito. Entonces, esos gigantes siempre terminan sepultados muy debajo de la tierra, pero no necesariamente en la sepultura humana que conocemos, sino en los mismos infiernos. Allá terminan. Ese es el destino de la autoestima. Autoestimúlese usted y se dará cuenta de lo que le va a pasar en el momento de la muerte. ¿Usted cree que la autoestima y las metas que logró conquistar en este mundo a través de su realización personal lo llevaron a conocer y a vivir y alimentarse del amor de Dios? No, porque el amor de Dios no alimenta la realización personal. La realización personal es exactamente ausencia del amor de Dios. Porque si usted cree que usted se puede realizar por sí mismo, de por sí ya se separó de Dios. Si usted cree que la fuerza suya viene por su autoestima, entonces negó a Cristo. Porque entonces Cristo no tiene fuerza. Cristo no hace nada en su vida. Es su autoestima el que le da la fuerza. Entonces, esto debe estar muy claro porque la ciencia humana hoy nos tiene invadidos en todas las esquinas. Mire que todos estos filósofos, usted lee un Krishnamurti, un Yogananda, un Deepak Chopra, lee todos los filósofos que usted pueda imaginarse, lee todas estas gentes que tienen las psicoterapias, el pensamiento positivo y toda esta realización personal de todas las filosofías, y todos enseñan al hombre a encontrarse en sí mismo, la piedra filosofal. Eso lo encontramos en todos los tratados filosóficos. Los mismos poetas ateos presentan la poesía con esos términos. Entonces, encontremos nosotros que la realidad de Cristo es otra. Nosotros somos aquellas figuras del Evangelio que somos tan frágiles como un Pedro, pero que somos tan fuertes en Jesús, que Jesús se glorifica en nuestra debilidad para hacernos santos y para llevarnos a ser imagen pura y verdadera de Él, siguiendo el camino que Él nos señaló. Pero el camino que Cristo nos señaló a nosotros es el camino que Él nos señaló, no el camino que nosotros nos inventamos. No es nuestra realización personal ni autoestima, es lo que Jesús nos enseñó, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y que no se nos olvide eso, porque si nosotros como católicos no aceptamos 100% que no es mi autoestima ni mi pensamiento positivo el que me lleva al cielo, sino Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Si nosotros entendemos eso, nos salimos de los parámetros que el ser humano nos puso, porque esos no son los parámetros de la fe, ni son los parámetros de la salvación. Entendamos esto profundamente en nuestro corazón, porque vivimos en un mundo que está construido en autoestima y realización personal. Y la solución a todos los problemas del mundo es la psicoterapia. Y la solución a todos sus problemas es todo aquello que nos conforta y nos hace sentir bien. Y por eso el hombre busca al pagano, porque el pagano se especializó en el placer de las cosas materiales. En eso se especializa el pagano. ¿Y por qué las filosofías paganas hoy son tan populares? Porque la gente decora su casa con Feng Shui, con cristales y espejitos y fuentes de agua, y los muebles se alinean para el norte y para el sur, y las energías cósmicas entran por esta ventana y por la otra. ¿Por qué? Porque el hombre está buscando esa comodidad, esa energía, esa fuerza que viene de la naturaleza y no de Dios. Porque la puedo manipular yo si alineo las cosas para este lado o las alineo para la otra. Entonces, esta magia, esta superstición, esta autoestima, esta realización personal son producto de Satanás, únicamente. Como católicos, nosotros tenemos que divorciarnos de esto 100%. Si en usted hay una sola gota de esto, la tiene que exorcizar de su cabeza. La única excepción que yo hago, y les dije eso al principio, es la ciencia médica. Porque un médico ha sido formado y es una ciencia que Dios nos ha dado para la salud mental y física. Y si un médico en un momento dado necesita comunicarse con su paciente en unos términos como los que yo he mencionado, por razones clínicas, porque el paciente no le va a entender de otra manera, esa es la única justificación que existe.
porque se trata de la salud de un paciente, de una persona esquizofrénica, de una persona que nunca ha conocido a Dios, de una persona que es ignorante completamente del espíritu y no se le puede hablar sino con una terminología que llegue directamente a su humanidad inferior, que es lo único que conoce. Pero de lo contrario, un católico, para su vida interior, personal y su relación con Dios, jamás podría utilizar ese tipo de filosofía, ese tipo de ciencia, de conocimiento humano, porque lo destruiría. Entonces, el Señor muy claramente nos quiere llevar cada vez más a vivir una vida sencilla, humilde, descomplicada, básica, elemental, a vivir el pesebre de Belén, a ser peregrinos en tránsito por la tierra, a darnos cuenta que esta no es nuestra casa, que estamos de paso por la tierra y nuestra casa es el cielo, y que todas las realizaciones de la tierra tienen que ver con lo de arriba y no con lo de abajo. Porque si nosotros buscamos realizarnos aquí abajo con las cosas de abajo, abajo quedaremos. Pero si nosotros aquí abajo buscamos realizarnos con las cosas de arriba, arriba subiremos. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de lo alto. No se atrapen en las cosas de abajo. Porque las cosas de abajo son temporales y temporales se quedarán para siempre. Porque no lograrán estar permanentemente porque son temporales, son mortales, son finitas, son limitadas. Y son para utilizarlas únicamente en el tránsito de la vida temporal. Voy a pedirle al Señor su palabra. Y abro el libro de Daniel, en el capítulo 2, versículo 24. Daniel expone el sueño y su interpretación. Después de esto fuese Daniel a encontrar a Arioc, a quien había dado el rey el encargo de hacer morir a los sabios de Babilonia, y le habló de esta manera: no quites la vida a los sabios de Babilonia, acompáñame a la presencia del rey y yo les pondré la solución. Entonces Arioc condujo luego a Daniel a la presencia del rey, a quien dijo: he hallado un hombre entre los hijos de Judá, cautivos, el cual dará al rey la explicación que desea. Respondió el rey y dijo a Daniel, a quien se daba el nombre de Baltasar: ¿crees tú realmente que podrás decirme el sueño que tuve y darme su interpretación? A lo que respondió Daniel al rey diciendo: el arcano que el rey desea descubrir no se lo pueden declarar al rey los sabios, ni los magos, ni los adivinos, ni los arúspices. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y éste te ha mostrado, oh rey Nabucodonosor, las cosas que sucederán en los últimos tiempos. Tu sueño y las visiones que ha tenido tu cabeza en la cama son las siguientes. Tú, oh rey, estando en tu cama, te pusiste a pensar en lo que sucedería en los tiempos venideros, y aquel que revela los misterios te hizo ver lo que ha de venir. A mí también se me ha revelado ese arcano, no por una sabiduría que en mí haya más que en cualquiera otro hombre mortal, sino a fin de que el rey tuviese una clara interpretación, y para que reconociese los pensamientos de tu espíritu. Tú, oh rey, tuviste una visión, y te parecía que veías como una grande estatua, y esta estatua grande y de elevada altura estaba derecha enfrente de ti, y su presencia era espantosa. La cabeza de esta estatua era de oro finísimo, el pecho empero y los brazos de plata, mas el vientre y los muslos de cobre, y de hierro las piernas, y la una parte de los pies era de hierro, la otra de barro. Así la veías tú cuando sin que mano ninguna la moviese, se desgajó del monte una piedra, la cual hirió la estatua en sus pies de hierro y de barro, y los desmenuzó. Entonces se hicieron pedazos igualmente el hierro, el barro, el cobre, la plata y el oro, y quedaron reducidos a ser como el tamo de una era en el verano, que el viento esparce, y así no quedó nada de ellos. Pero la piedra que había herido a la estatua se hizo una gran montaña y llenó toda la tierra. Tal es el sueño. Palabra de Dios. ¿Es una confirmación o no? La realización personal. Mire lo que le pasa a Nabucodonosor, que piensa que él podía tener su poder sin Dios.
que él podía construir con todo el oro, la plata y el poder que tenía, construir su propia vida y elevarla a estas alturas. No podía, porque era Dios el único que podía, porque Él era el que le había dado todo, pero Él se olvidó. Y esa es la enseñanza, y así lo confirma el Señor. Amén.